Chao, Gracias, Claudia. Claudita, hasta mañana. Nos vemos mañana. Un Internacional. aplauso para Mahón. Ya ha llegado nuestro querido Superman. Oye, el hot de la justicia. buena cortina musical. ¿Me cambié? Sí, sí, la cambié porque agradecido. creo que te lo mereces porque trabajas mucho y muy bien. Ya que esta Así que ahí postura de está. superhéroe. Los que vieron Grey's Anatomy dicen que si uno se para así, como superhéroe, La algo escápula. pasa. Sí, pues, la Algo- escápula. po. Como que te aireas más. Mira, la escápula. Y se bajan los hombros, al hacer así, Como bajan tu superhéroe. escápula, sí. Bueno, Vamos, hoy día- Mati, ¿qué traes? Hoy día en las claves de la historia quiero hablar de algo complejo. Yo sé que ya lo pasaron bien, se entretuvieron, pero lo cierto es que hay preocupaciones en nuestro país y a propósito de los hechos acontecidos en las últimas horas, resulta imposible no hablar del tren de Aragua. Porque los índices están subiendo, no hay caso con que los secuestros disminuyan desde que empezaron. Así que hoy, señor director, tenemos estas claves de la historia. ¿Cómo ha sido la evolución de una de las bandas más peligrosas del mundo en territorio nacional? ¿En qué ¿Cómo momento olvidar? parte? ¿Cómo se desata todo esto? ¿Cómo llegamos al punto en el que hay sectores, por ejemplo en el norte de Chile, que están completamente tomadas por esta organización delictual de nacionalidad venezolana conocida como el Tren de Aragua? Hoy día queremos hablar de esto, no por sensacionalismo, no por sembrar el pánico, sino porque es importante, porque para entender cómo llegamos a este punto hay que conocer la historia. Entonces, vamos con la primera de las claves. Todo parte en el norte. Durante la pandemia, cuando las fronteras estaban cerradas, miles de ciudadanos de nacionalidad venezolana migraron hasta nuestro país por pasos irregulares. Fue entonces cuando alguien conocido como el Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, vio la oportunidad, poca presencia policial, menor competencia criminal y dijo, esta es la mía. Voy a empezar este proyecto en esta larga y angosta faja de tierra llamada Chile, porque parece que está a la mano. Está a la mano, está la frontera papa acá. cerrada, están todos con mascarilla, está la papa, aprovechemos. Bueno, pues bien, una vez que este señor Niño Guerrero logra ingresar a nuestro país, es que se desata finalmente el caos, porque se da cuenta que, al menos en el sector norte de Chile, existía la posibilidad de hacer negocios irregulares, el tráfico era posible, el ingreso de sus compañeros de delito a través de fronteras irregulares era permitido, no legalmente, pero podían hacerlo, era realizable. Y es en ese entonces, entre 2021 y 2022, en donde empiezan a haber las primeras células de esta organización criminal en Chile, en nuestro país. Uno podría decir a lo mejor, bueno, en ese entonces, ¿qué pasa después? ¿Cómo desde una persona se convierte en lo que hoy día vemos prácticamente en un contingente casi paramilitar de ciudadanos armados de nacionalidad extranjera que se dedican a delinquir en nuestro país? Lo cierto es que esta historia comienza a evolucionar y comienzan a pasar más cosas. Empiezan a llegar más de, como ellos los denominan, soldados del tren. Empiezan a invadir la parte norte de nuestro país. De hecho, en ese momento se constituye en Arica una parte de este clan, una facción, lo hemos conversado, denominada como los gallegos. Los gallegos, de alguna forma, son integrantes del Tren de Aragua de nacionalidad venezolana, pero aquí empieza a haber una mezcolanza e integran algunos reclutas que son producto nacional. Entonces los gallegos se empiezan a componer entre venezolanos y chilenos. Ya empezamos a hablar de una especie de como apertura delictual en donde empiezan a reclutar y se empiezan a hacer más fuerte, particularmente, se los decía yo, en Arica. Específicamente en Cerro El Chuño empieza a quedar la escoba. Porque hay sectores del Cerro El Chuño, nosotros lo hemos visto acá, de hecho ahí está, lo está viendo en su pantalla, sectores con campamentos de bajos recursos, con niveles socioeconómicos y culturales y financieros medios y medios bajos, si es que no más que eso. Entonces encuentran un caldo de cultivo perfecto para en ese sector que usted está viendo en pantalla comenzar a reclutar más chilenos y establecerse. Y empezamos a reconocer delitos que antes no se veían en nuestro país. Como por ejemplo el sicariato, como por ejemplo el narcotráfico en grandes proporciones, y eso nos lleva a nuestra segunda clave. Mire, cámaras de tortura y planillas. ¿Por qué hablamos de cámaras de tortura? Porque además del sicariato comenzamos a ver en nuestro país lugares que eran verdaderos cuarteles de tortura. Pero ¿cómo los pillan? ¿Qué tiene que ver con las planillas? ¿Me creerá usted si yo le digo que eran tremendamente organizados y llegaban al hilo, incluso a la cuenta del Uber?
Bueno, todos estos detalles se los voy a contar en un ratito más a la vuelta de la pausa. Minutos para las 21 horas y seguimos en Temas Informa. La segunda clave se los adelantaba yo, Ivette Vergara, Álvaro Escobar y usted que está en su casa. Cámaras de tortura y planillas. Estamos entendiendo cómo ha evolucionado la historia del Tren de Aragua en nuestro país. Por ahí por 2021, 2022 llegan los primeros. Y hoy día además nos enteramos, y lo conversamos en el corte, que está detenido una de las cúpulas más altas del Tren de Aragua en la región de Valparaíso. Alguien identificado como el Papa del Tren de Aragua y ojo, no sabíamos que estaba acá. Lo peor de todo es que está detenido con su nombre, sí, que no era el nombre real. Por lo tanto, si no sabemos... Es una conocida esa historia. O sea, como claro, si no sabemos, así encarcelamos a gente que ni siquiera es... sabemos, confirmamos cuál es legalmente su identidad, o sea, es que de verdad que no se entiende. Y cuánto más, si en escenarios como este, a mí me retan de repente, pero yo siento que Chile es un meme permanentemente, ¿eh? Sí, pues, entonces Chile uno media. se da la fuga por un error del Poder Judicial, otro estaba preso, pero no sabíamos que era el Papa del Tren de Aragua, ese era el nombre. Oye, pero que tenía. espérate, o sea... Cambio un nombre, era Misael por Daniel. Sí, era como... De los otros 4 Claro. nombres eran todos iguales, eran Misael y Sí, Daniel. Pero es que absolutamente. ¿sabes qué sensación? Yo tengo como que Chile funciona para los que cumplen. Para los que no cumplen no funciona. Oye, y... Porque imagínate que si te Sí, toman claro. preso, si te toman preso te hacen un escáner completo, las huellas digitales, te piden todo tipo de documentos y la verdad es que parece que para los delincuentes no funciona así, dan el nombre que quieren. Incluso en organizaciones criminales tan peligrosas que, escuche muy bien, se lo decíamos recién, tienen casas de tortura en partes de nuestro país, en las que no solamente agarran a sus contrincantes, sino que durante días los someten a los más horribles vejámenes en su contra, de alguna forma compleja, y que hoy día nos damos por enterados, porque por ejemplo en lugares como el Cerro del Chuño se provocan estas situaciones. Ahora, ¿cuál es el contexto en Chile hoy? Tenemos una tercera clave preparada que un poco da cuenta de en qué situación estamos, hasta qué punto hemos llegado. Mire, el tren no está muerto. Y hoy día, queridos conductores, usted que está en su casa, opera desde lugares tan insólitos como las cárceles de nuestro país. Hay lugares en nuestro territorio chileno que están siendo operados por el Tren de Aragua y por personas que están privadas de libertad. O sea, el nivel de dominio, el nivel de manejo que tiene esta organización delictual es tan potente que no solamente se ha tomado sectores de nuestro país, sino que además los manipula, los maneja y los ordena de manera telemática a través de teléfonos celulares que ingresan a los recintos penitenciarios con los que tienen contacto con sus, no rivales, quiero decir, con sus compañeros de delito, los que están afuera. Entonces, la pregunta es, ¿estamos en un punto de no retorno del Tren de Aragua? Esa es la pregunta que hay que hacerse, porque pese a que hay un Ministerio Público con fiscales especializados en causas exclusivas del Tren de Aragua, lo cierto es que cada día vamos viendo que se normalizan noticias relacionadas con esta banda delictual que, a ver, convengamos, les decía yo, no es sembrar el pánico, pero sí es prestar atención respecto de lo que está pasando en nuestro país, porque además han sido detectados distintos tipos de delito. Álvaro lo mencionaba recién, están el sicariato, pero hemos visto un aumento importante también en las extorsiones telefónicas. Extorsiones que sí, en Chile existían. Habíamos visto algunas situaciones en las que algunos compatriotas han sido víctimas de, oye, págame tan plata o te desaparezco, no sé qué. El secuestro extorsivo también. El secuestro, pero hoy día, la verdad es que ¿Sabes qué? hay un aumento exponencial de este delito. Hoy día cuando debatimos todo esto, si lo vamos a contar también ahí en el debate, uno sabe que de alguna manera el Ministerio Público de Seguridad se hace pensando un poco en esto, en el tema de la seguridad, pero ¿sabes qué? Yo creo que se ha cometido un tremendo error. ¿Cuál? Acá tiene que haber de verdad un departamento con gente especializada, ya, porque con dedicación exclusiva. Quienes integran hoy día el Ministerio de Seguridad Pública son la mayoría ex-Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, etcétera. Tiene que haber gente especializada en crimen organizado. Claro. No es lo mismo hablar de la seguridad de los delitos que estamos acostumbrados a gente especializada en el crimen organizado, que se dedique a estudiar lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Latinoamérica, ejemplos, pero además inteligencia y contrainteligencia.
Y sobre todo con el panorama que te quiero mostrar ahora, porque tenemos unas gráficas preparadas. No sé si las podemos ver acá, no sé si es posible, si no las ponemos full pantalla, pero por favor, señor director, vamos con la primera de ellas. Esto que usted está viendo en pantalla, ahí están los créditos del diario El Mercurio, da cuenta de una georreferenciación en donde más se provocan escenarios de crimen organizado en la región metropolitana. Preste mucha atención, porque ahí destacan sectores como, por ejemplo, Patronato, está Franklin, está algún sector de La Pintana. Y a mí me llamó la atención, en el sector oriente, barrio El Golf. Puntos. El neurálgico ya lo ve usted, ahí está cerca de Plaza Italia, Patronato, qué sé yo. Pero también hay otros puntos como el barrio El Golf, hay un sector de Huechuraba, está Lo Hermida ahí muy cerca de Macul. Esto que está viendo en su pantalla acá es un escáner en donde ya nos queda al menos un nivel de certeza de que las autoridades saben dónde está pasando lo que está relacionado con el crimen organizado. Y vamos rápidamente a la siguiente, porque la siguiente tiene que ver con qué ha pasado con el paso del tiempo. Miren, ahí vemos abajito los años. Partimos del 2014 al 2024, son 10 años de sondeo. Cómo esta curva ha aumentado de manera exponencial, al menos en los últimos 3 años, diría yo, que es del 2022 a la fecha. Ahí en el gráfico termina el 2024 porque son 2, pero en el fondo son 3. Hasta 868 casos. Es un aumento súper grande y que queremos comparar además de manera semestral. Mire, el siguiente gráfico, que también es importante para que entendamos cómo funciona esto. Aquí está. Del Ministerio Público, ¿cierto? Así es, esa es la fuente. Nosotros agarramos la gráfica que está preparada del diario El Mercurio. Está separado por semestre. 2024 primer semestre, 2024 segundo semestre. En términos nacionales, el primer semestre del 2025 se provoca un aumento importante, que es la columna verde que está viendo usted en su pantalla. Imagínense el aumento desde los 51, que era el segundo semestre del 2024, a los 80 del primer semestre del 2025. Estos escenarios se los mostramos a usted no para difundir el pánico, no, para que esté informado, para que vote informado, para que entienda de alguna manera cuándo empiezan a cambiar las cosas y cómo es la historia del tren de Aragua en nuestro país. Mira, acá estamos viendo, habíamos visto fechas como el 2021, 22, 23, 24. Sí. El otro día recordábamos el caso de María Soledad, en la gráfica anterior, de María Soledad Apostol, ya un secuestro con resultado de muerte, un homicidio calificado, que fue el año 2007, que fue noticia nacional porque era primera vez que escuchamos, o sea, al 2007 y probablemente varios años después, 2014, 2015, no existían secuestros por crimen organizado en nuestro país. Eso no se conocía. El caso de María Soledad Apostol y sicariato tampoco. Sí. Es ¿por qué sonó tanto en su momento? Porque era un caso que no pertenecía, no tenía nada que ver con el crimen organizado. Exacto, pero era una cosa totalmente anormal. Por eso que estuvimos meses, todos los medios de comunicación, todos los matinales, toda la prensa policial, meses detrás se paralizó. O sea, no había más noticias más que el caso de María Soledad Apostol, porque era algo insólito en nuestro país. Y no estamos hablando de hace 40, 50, 60 años. Estamos hablando del 2007, del 2012, 2010, que no existían este tipo de casos en nuestro país. Me parece muy certero el análisis, porque me da la sensación, y creo que coincidimos, que ya no nos sorprende tanto. Exacto. Que cada vez que prendemos el televisor, la radio, nos metemos a las redes sociales y vemos un nuevo sicariato, un nuevo crimen por encargo, un nuevo secuestro extorsivo, da la sensación que cada vez es un poquito más común. Y yo creo que para allá tiene que apuntar el análisis. Hoy día nosotros tenemos que tener, hoy día tenemos la posibilidad, porque estamos justo en un periodo histórico en el que podemos elegir quiénes van a gobernarnos, cómo se va a componer la Cámara, quién va a liderar al país, cuál va a ser su gabinete. Me parece que conversar de estos temas de cara a las primarias, a las elecciones, precisamente lo que hace es lo que hacemos en Temas Informa, entregarle todos los condimentos con la mesa servida para que usted arme su propio panorama. No le decimos vaya para acá o vaya para acá. Usted es quien decide, y es lo que quizás otros noticieros no hacen, porque tratamos de hacerlo en simple, en sencillo, para que cualquiera lo pueda entender. Y ante cualquier novedad en la historia del Tren de Aragua, ya sea por la persona que está detenida en la quinta región, como el Papa del Tren de Aragua, o cualquier otra novedad, por supuesto que nosotros se lo vamos a contar aquí en Temas Informa. Podríamos hacer las claves de la historia siguiendo esa historia. ¿Cómo es posible que tengamos a uno de los cabecillas del Tren de Aragua detenidos desde quizás hace cuánto tiempo y nadie sabía? Hasta que Interpol dice, oiga, pero si usted tiene detenido uno de los cabecillas. ¿Por qué Chile es un meme? 3 casos. Y hay más, yo creo. Muchachos, gracias, Mati. Permiso. Excelente, como siempre. Espectacular.